Bienvenidos, bienvenidas. Este es el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y como siempre tenemos muchos temas de interés para quienes están buscando algo relativo a la innovación, al emprendedurismo, a los modelos de negocio. Y en esta oportunidad también arrancamos lo que esperamos pueda ser tal vez una sección fija en un futuro. Tengo la oportunidad de platicar ahora con Esther Morotti y María Polaina. Ellas son anfitrionas de un podcast que se llama Café sin Purpurina. Es la primera vez que tengo invitados a otras personas que también están en esta actividad de poder transmitir a través de un podcast pues sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones. Y bueno, hoy partimos con Esther y María de un podcast que se llama Café sin Purpurina. Bienvenida María, Esther, un gusto tenerlas aquí en el podcast. Muchas gracias, igualmente. Y Un hablaremos sobre placer. todo de cada una de ellas, lo que han hecho en lo individual, cómo llegan a este momento de encuentro con la idea del podcast. ¿Y qué nos ofrecen ahí, no? Al final, como saben, en todos los episodios compartimos en la descripción las redes sociales, todos los links que puedan ser de interés para que conozcan el podcast y también el trabajo que María y que Esther hacen de forma individual, que es también muy interesante. Yo voy a leer una pequeña introducción, una semblanza de cada una de ellas, pero la voy a hacer desde el punto en que ustedes lo tienen programado, María Esther, en su página de Café sin Purpurina. Lo voy a hacer pues sin purpurina, como ustedes dicen, ¿no? Y bueno, Estupendo. parto haciendo la reflexión porque cuando escuchaba la palabra purpurina, como sabrán, en cada región del país, a veces de los países o del mundo, hay diferentes, bueno, ¿qué es esto del purpurina? Bueno, en México, esto lo conocemos como brillantina. Y me parece que en Latinoamérica le dicen, o de otra manera, el brillito, ¿no? Sí, Lo bonito, lo que brilla, lo que sí se ve muy bien cuando nosotros hacemos alguna cosa. Y ellas, en la propuesta de Café sin Purpurina, nos ayudan a reflexionar y, ¿por qué no?, a ser honestos con nosotros mismos de algo que tal vez hemos pensado y nunca nos atrevíamos a decir abiertamente que así era, ¿no? Muchos, sobre todo que están en el mundo emprendedor, eh, pueden caer en esta trampita de poder considerar que no han logrado mucho porque no tienen tal o cual resultado que se ven en redes sociales, que se ven en muchas cosas que proyectan, y puede ser que no sea la realidad. Pero eso nos van a ir platicando poco a poco Esther y María. Bueno, Esther Morote, eh, así la leo como tal en su descripción, a ella le gusta la tecnología, San Google, San Notion y probar todas las herramientas que encuentra. Dice que es implementadora WordPress, asistente virtual y project manager. En realidad soluciona problemas técnicos y logísticos que al resto de la humanidad nos rompen la cabeza. Es una friki lectora, cinéfila y no le gusta cocinar también. Entonces, es un poco la descripción que ellas mismas hacen en su página de Café con Purpurina. Y María Polaina, ella es la faraona, es una faraona del sur. Desde que se hizo amiga del Feng Shui, no hay quien la aguante, cree en eso de la abundancia, la armonía, se dedica al copywriting, a la estrategia de contenidos y la consultoría. Y su misión favorita es que la gente mueva el cucu y no le gusta perder ni a las chapas, ¿no? Esa es un poco la semblanza de ellas. Pero detrás de esto hay un perfil profesional también en la que ha confluido este proyecto de Café sin Purpurina. Entonces, bienvenida Esther, María, y quisiera iniciar el tema de la conversación de hoy, pues para que nos platiquen desde el punto de vista de ustedes, de Esther, inicio primero con Esther. ¿Cuál sería entonces el podcast como tal? Café sin Purpurina tiene un pequeño subtítulo que dice el lado o la cara de la vida emprendedora, ¿no? Lo que no se sí. muestra mucho. Vamos a empezar por lo contrario. ¿Cuál sería la cara A, Esther? Para ti, ¿cuál sería la cara A, la cara bonita, lo que normalmente sí se ve del mundo emprendedor y que obviamente ustedes en su podcast pues tratan de equilibrar un poco hacia ese lado? Sí, pues la cara A, que es de hecho los motivos por los que emprendemos y muchas veces en el podcast lo decimos, ¿no? Decimos, bueno, a pesar de todo esto que os estamos contando, nosotros volveríamos a emprender y no, vamos, no nos sacan de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque compensan las cosas malas que contamos en el podcast, pues nuestra flexibilidad de horarios, elegir nuestros clientes, ser nuestras propias jefas, sobre todo la conciliación, ahora que yo sé además que soy madre reciente, eso es súper importante para nosotros, ¿no? Muchos de nuestros entrevistados, que ahora estamos entrevistando también, lo llaman la libertad. La libertad de, entre comillas, hacer lo que te sale del cucu, como diría María. El problema está en que no siempre puedes hacer lo que te sale del cucu y por eso hicimos el podcast, ¿no? Para mostrar un poquito de, bueno, no trabajamos en pijama y estamos 2 horas trabajando y 8 horas viendo la tele. Eso no es así, estamos trabajando mucho más, es duro, hay que trabajar, hay que tener contactos, hay que estar en todas partes
Entonces, bueno, pues la cara A yo me quedaría con la libertad, que es lo que dicen todos nuestros oyentes en realidad, pues que pues, por un día se pone mi niño malo y yo no tengo que decirle a nadie, a ningún jefe, que no puedo ir a trabajar, ¿no? Pues para mí esa libertad compensa todo. Gracias, Esther. Y María, ¿cuál sería tu apreciación sobre la misma pregunta? ¿Cuál sería esta cara A? Pues para mí la cara A es un poco hacer lo que quiera, entre comillas, como también ha dicho ella, pues no tengo un jefe o alguien por encima que me limite la vida que quiero vivir, ¿no? Que no tengo límite a la hora de tener ideas, ponerlas en práctica. Nadie me va a decir, no, eso no vale, o no, eso no se hace. Yo tengo la libertad no solo de organizarme la vida como quiera, sino que si se me ocurre probar algo, cuando emprendes, digamos que te abres todas las oportunidades, tu cabeza hace así, clic, y es como que el abanico de las posibilidades se abre, y entonces a mí eso me apasiona, porque al final es como una expansión personal que tal. Ese es el beneficio máximo, es la cara A, que yo cada día compagino, disfruto, con la cara B, que al final pues un poco de lo que hablamos en el podcast. Y eso, bueno, que la flexibilidad también la valoro un montón, de decir, bueno, mira, esta noche he dormido muy mal, pues o estoy mala o, en fin, hoy me encuentro muy mal, pues voy a ser un poco más honesta o más buena, más benevolente conmigo, más benévola, y voy a descansar un poco más. Y no tengo que decirle a nadie, oye, sácame un justificante o un justificante médico para ir y que mi jefe no me ponga una amonestación o no me llame la atención. Eso al final para mí es como una jaula. Entonces, en este sentido, la cara para mí es eso. Gracias, gracias, María Esther. Y es que, bueno, para las personas que nos escuchan y que espero, les invito a que conozcan las plataformas, especialmente el podcast de Café Sin Purpurina, tanto Esther como María, pues han pasado por estas etapas previas que muchos de nosotros actualmente tenemos. Estamos ya sea recién empezando, llevamos muchos años en una actividad laboral en la cual dependemos de un jefe, de un dueño, de una empresa grande, pequeña, mediana, la que sea, en la cual nosotros tenemos una serie de actividades que cumplir. Y para poder disfrutar de ciertas libertades, ciertos beneficios, pues hay todo un proceso, hasta trámites, ¿no? Hasta hasta para ser feliz necesitamos hacer un documento para que esto se pueda hacer realidad. Esther y María la han vivido de primera mano. ¿Cuál era, antes de esta independencia, este freelance que ustedes hacen también con proyectos personales y profesionales, cómo era antes, Esther? ¿Cuál fue tu perfil previo a tomar la decisión de agarrar estas riendas y dedicarte a ser tu propia jefa, a tener tus proyectos? ¿Qué era lo que hacías antes, Esther? ¿Puedes platicarnos un poco? Yo básicamente realmente hacía lo mismo, pero con nómina, ¿vale? Yo, o sea, no he cambiado de perfil profesional, no ha sido cambiar de reinventarme, como lo llaman, sino que hacía temas de web, temas técnicos, temas de secretaría, digamos, secretariado, creo que si lo conocéis por allí. Pues administración, papeleos, hacíamos exposiciones culturales, entonces yo me ocupaba de contactar con los artistas, de que los documentos de cesión de obra, las invitaciones para asistir, bueno, todas esas gestiones. Y empecé, pues ese mismo departamento empezó con el mundo web, yo empecé a formarme con el mundo web, con el mundo WordPress, empecé a descubrir el mundo del universo, y lo que me lanzó a salir de ahí fueron dos cosas, porque yo realmente estaba contenta en mi trabajo, y fueron dos cosas. Una es la que ha dicho María, de, de no tener un jefe al que justificar, ¿vale? Me frustra mucho querer, no solo a nivel de me tengo que ir al médico y tengo que dar un justificante, sino de quiero hacer algo con la web y necesito que 8 personas me lo aprueben, cuando yo tardaría 5 minutos en probarlo y a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero déjame probarlo. Pues no podía, o sea, esto tiene que ser así, sí o sí, yo, pero sí, pero esto es horrible y esto no funciona, ya, pero es que lo han dicho. Y eso era muy frustrante, la frustración de no poder hacer lo que querías a nivel desarrollo. Y luego el tiempo de transporte. Había que ir sí o sí a la oficina y justo yo me mudé yo tardaba 1 hora en llegar, pero me mudé a un sitio y tardaba 2 horas en llegar y 2 horas en volver. Y eso era, o sea, pues no tenía vida más que trabajar, comer y dormir, no hacía nada más. Y esos dos factores, la frustración del desarrollo y el tiempo perdido en el tren, me hicieron dar el salto, la decisión total. Y es una dinámica que tú nos compartes también en algunos episodios del podcast, Esther, que tal vez en Latinoamérica, bueno, al menos en esta región de México, el sureste, no es algo tan común escuchar todavía, pero es lo que se conoce ya como un asistente virtual. Al final tú hacías Sí, muchas cosas, una gran diversidad de cosas,
y que ahora también estás trabajando con esto, pero ahora de forma independiente, ¿no? Sí, eso es a lo que bueno, yo me he especializado mucho en la parte más técnica y me lo he autollamado asistente técnico virtual, pero en realidad sí, efectivamente, soy asistente virtual y es, pues, la chica para todo, como en las oficinas se conoce, que te hace desde fotocopias hasta un café, hasta que te hace una web. O sea, de todo el rango de cosas que hay entre esas 2 tareas, te las haces. Y, de hecho, ahora está de moda, por lo menos por aquí se oye mucho la palabra multipotencial, que es que te dedicas a muchas cosas y muchas cosas se te dan bien, entonces no estás especializado en nada porque todo se te da bien y todo te gusta. Y muchas de las asistentes virtuales se identifican también por ser multipotenciales, es que se me da bien muchas cosas. Entonces no soy algo concreto porque te puedo hacer de todo. Y sí, efectivamente, al final la parte de emprendedurismo la he tirado a asistente virtual porque yo creo que es lo que más me identifica ahora mismo. Gracias, gracias, Esther. Y bueno, también, además de este proyecto de Café con Purpurina, tanto María como Esther tienen sus trabajos en solitario, independientes. Pueden por ahí también, a través de su página web de Café sin Purpurina, ubicar lo que hacen ellas en lo particular. Y ahora, pues también, María, ¿cuál era tu ir y venir antes de este salto hacia esta libertad? Especialmente también en esta parte de México, el copywriting como concepto no lo tenemos tan claro. Y creo que pasa en todos lados, ¿no? Muchas veces tus reflexiones al respecto es que, bueno, ¿qué es un copywriting? ¿Qué es lo que hacen? Ya nos lo aclarabas, no tiene nada que ver con derechos de autor ni nada por el estilo. ¿Qué hace un copywriting? ¿Qué es a lo que tú te has dedicado, María? Para que pues, ponernos un poco en contexto, ¿cuál era tu día a día en ese antes de Café sin Purpurina? Bueno, pues la verdad es que yo trabajaba en algo que no tenía nada que ver con lo que me dedico ahora. No es como Esther que hizo como una mutación o algo así, ¿no? Como que hizo una transición hacia lo mismo, pero de forma distinta. Yo no tenía trabajo y los anteriores trabajos en los que había estado eran, además los fueron en Perú, todos los trabajos que tenía antes. O sea, fue en Perú donde yo descubrí que lo que yo quería hacer era escribir, vender, lo que hiciese falta, pero de una forma autónoma, no bajo la jerarquía, ¿no? Y era chica para todo, o sea, gracioso, estaba escuchando a Esther y digo, es que yo fui esa chica para todo, que hacía papeles, que administraba documentos, que iba a pagar tasas, que le llevaba la agenda al gerente, que administraba contratos de obra, porque trabajaba en una constructora, en fin, un montón. Y digamos que donde yo me espabilé, donde yo me desperté y donde vi, pues, quiero hacer algo más, fue en Latinoamérica. También por eso le tengo siempre como un especial cariño a aquella época. Y entonces, pues sí, de no saber nada, o sea, lo único que sabía era lo que no quería, esos trabajos ya llega un momento en que ya me lo sabía, ya no me daban para crecer más como persona y como profesional. Y dije, yo no quiero hacer esto en mi vida. Y a raíz de darme cuenta de que no quería hacer eso en mi vida, pues dije, pues ahora mismo no trabajo más de esto. Y renuncié a mis trabajos sin saber qué iba a pasar, pero por simple hambre de más. Pero tengo que hacer hueco para que ese más llegue. Y a raíz de ahí, pues llegó y dije, bueno, yo quiero escribir. Empezamos por ahí porque es mi talento desde que era pequeña. Vale, ¿qué podemos hacer con esta habilidad? Y ahí pues dije, vamos a mezclar lo que ya había hecho antes, que también aparte de trabajar en administración, contabilidad y todo esto, había sido vender mucho a puerta fría, cara a cara, atención al cliente, en la calle. O sea, yo ya vendido bastante en Madrid antes de irme a Lima. Y fue como un conjunto de cosas como de que todo se sumó de repente y dije, vale, copywriting, redacción publicitaria, traducido. Al final es escribir para que alguien haga algo, en este caso, y que compre, que te recuerde, que se descargue X cosas, que te quiera contactar, que quiera hacer algo, ¿no? Dar motivos poderosos. Yo siempre digo, si tú me das razones poderosas para que yo mueva el cucu o, digamos, pase a la acción, haga algo, pues ya me estás seduciendo, ya me estás persuadiendo de que haga. Y al final el copy se basa en esa persuasión, ¿no? En este caso para vender. Y así fue como fui formándome. Todo fue digital, libros, cursos, clientes, que al final también mucho como se aprende es cuando uno trabaja con clientes. Y así fue. Y pues, así fue, cuando de repente ya llevaba un tiempo y le dije a Esther, tía, se me ocurrió una idea, no sé qué, y ya nació Café sin Purpurina a raíz de trabajar juntos y a raíz de desarrollar, ¿no?
la idea. Gracias, gracias María. Y en esta experiencia, bueno, en algún punto tienen sus proyectos individuales, van descubriendo talentos, van a veces decepcionándose, como puede ser que nos pase a muchos de nosotros, en el ideal de la carrera profesional, en la búsqueda de ese sueño de poder formar parte de una gran empresa, una pequeña empresa, pues nos vamos encontrando estas barreras que ustedes mismas ya han manifestado y que en algunos episodios del podcast nos abren más profundamente. Llega un punto en que por algunas circunstancias de trabajo ustedes coinciden. Bueno, previamente en sus carreras por separado no había todavía esta amistad, este vínculo cercano y coinciden juntas. Creo que, si no mal recuerdo, Esther, tú fuiste jefa de María en algún momento y a Sí. partir de ahí surge una amistad que se va consolidando. En uno de los episodios del podcast creo que mencionas, pues pasamos de platicar de proyectos y de cosas de trabajo a un poco más al día a día de lo que vivían juntas. Y llegó un punto en que sucedió lo siguiente. Permítame compartirles a ti, María, a Esther, y a quienes van a estar escuchando el podcast y van a ver el canal de YouTube y las redes sociales en que estamos. Pasó lo siguiente, y esto está en su página también de Café Sin Purpurina. Hay una conversación entre ustedes dos que hace posible que el podcast de Café Sin Purpurina pues tenga lo que ahora es, ¿no? Lo que ustedes están desarrollando y que poco a poco han ido incluyendo. Vamos a escuchar juntos cómo fue esa conversación. Me voy a meter un poco a la privacidad, pero bueno, no tan privacidad porque esto está en la web, ¿eh? Así que no me siento Sí. culpable de compartir este audio. Vamos a ver si Nada, está por ahí nada. esto que pasó entre ellas dos. Buenos días, Esther Morote. Te mando este audio porque tenía una idea y te la quiero contar. pero bueno, quiero que sepas que es una idea que todavía no está fraguada. Entonces, no sé si contártela o darle yo un poquillo de vuelta y entonces ya compartírtela. Porque así está como muy de tripa, pero no sé. Bueno, yo te digo solamente esto y ya tú, según cómo te encuentres hoy, señora, pues me dices lo que quieras que hagamos. Yo voy a seguir dándole vuelta de todas maneras, así que nada, eso. Que tengas muy buen día y postdata. Quiero cerrar fechas contigo para lo de las landing. Porque si no, sé que no lo voy a hacer. Y no puede ser. Esta semana voy a escribir la landing y quiero ponerme fecha para entregarte. Así que dime también tú qué disponibilidad tienes, cuando te viene bien, mejor, peor, tal cual. Y así pues yo también me meto en la onda de, oye, mira, que esto es un servicio y que hay que ser formales y no se puede una seguir saltando fechas. Así que me voy a sentar ahora mismo a empezar con mis cosas. Punto y final. Bueno, esta fue la conversación de María. María inicia esta conversación con Esther. Esther se impresiona muchísimo y ella envía este siguiente audio también en respuesta. A ver, parte primero, no me puedes decir, tengo una cosa que decirte, pero no te la voy a decir. O sea, eso es ser de mala persona, María, es ser de mala persona. Me dejas ahí con el intríngulis, ahora necesito saberlo. Además es una idea ahí que estás fraguando, igual otro punto de vista te viene guay, ¿sabes? Y te digo en plan de, hombre, si tiras por aquí, y si tiras por allá, y si haces esto y si haces lo otro. Con lo que me molan a mí esas cosas, y aunque tenga un bebé en brazos, eso yo puedo seguir pensando, ya sabes. De hecho, embarazada se me ocurren muchas ideas de negocio, ya no me acuerdo de ellas, pero me volví muy loca. Eso. Y que ya me lo estás contando, ya estás tardando. Bueno, esto fue el inicio, esta conversación fue el inicio de lo que ahora es un proyecto que ha venido acompañando y que creo que en este camino relativamente nuevo, en esta experiencia, aunque creo que ya habían tenido un poco de iniciativas más o menos similares antes, pero empiezan a fraguar una idea que es Café Sin Purpurina, de esta conversación. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, María tiene la iniciativa y empiezo con ella. María, ¿tú ya tenías definido bien todo esto? O sea, ¿cuál era esa idea? ¿Cómo la tenías tú concebida en este momento de la llamada? ¿Qué aspectos, tal vez estabas pensando en una idea que no ha sido
tan grande o tan pequeña como es ahora. Pero ¿cómo fue ese momento de eureka para ti, María, para animarte a pensar en Esther sobre todo, ¿no? Seguramente hubo una conexión importante para decir, no, esta idea va a funcionar, pero va a funcionar con ella y no con nadie más. Platícanos un poco de este audio, María, y cómo se fue dando toda esta idea. Muy interesante, me he reído mucho, no había escuchado la conversación de hace un montón y ha sido como, madre mía, todo esto lo dije yo. Pues, a ver, la verdad es que yo siempre sabía que si empezaba un proyecto con alguien sería con ella, no sé por qué, porque la afinidad personal que tenemos, porque hemos trabajado juntas codo con codo, hemos superado dificultades y retos del camino, de alguna forma, cuando tú compartes eso con alguien, sabes cómo va a responder, sabes qué energía te queda, con qué energía esa persona te queda y cómo te complementa, ¿no? Entonces, a eso le sumé, o sea, me vino ya a la cabeza rápidamente, no fue como algo que dijera, ay, pues, ¿en quién puedo pensar? No fue ella. Y luego también dije, ya está, ella se dedica a algo que complementa muchísimo a lo que yo hago, porque yo, por ejemplo, a nivel técnico, pues yo no soy de nivel técnico, a mí tengo otros dotes, pero desde luego talento para la tecnología no tengo. Y entonces le dije, ya está, mira, eso se junta con algo que tenemos las dos en común, y es que somos muy organizadas, nos gusta llevarlo todo muy ordenado, nos comunicamos bien si hay algún fallo en un proyecto, pues los plazos, respetamos mucho lo que se acuerdan. Entonces, ese es como el hilo común que yo dije, ok, esto la gente lo necesita. Yo pensé en la cantidad de personas con las que yo hablaba, que se dedicaban también al sector del emprendimiento, y me decían, es que tú te organizas muy bien, es que cómo lo haces, es que te da tiempo a todo, y cosas así similares. Yo pensaba, pues es que uno se organiza y ya está, y lo que para mí era normal, y para Esther también, pues yo veía que para el resto de la gente no lo era tanto. Entonces de ahí vino la primera chispa, de decir, bueno, vamos a poner en común otros talentos y vamos a hablar, porque la gente esto no lo tiene tan dominado como nosotras. Vamos a hablar de cómo organizar un negocio. O sea, la idea inicial vino de cómo organizar un negocio. Esa fue la semilla de la que estoy hablando en este audio, ¿no? Luego ya hablando, pues ella, no sé cómo fue esa parte, a lo mejor quizás Esther se acuerda mejor, pero fue mutando la idea hasta, mira, estas son las cosas que están detrás del negocio que no se ven, hay que organizarse, hay que gestionar, hay que echarle valor a los números que estás facturando, hay que hablar de cuando un cliente no te paga, todo eso también influye en cómo tú te organizas. Entonces, de alguna forma dijimos, hay más valor en hablar de eso que en decir a la gente lo que tiene que hacer para organizarse. Y nos apetecía más, y al final se ha convertido también en una forma de compartir y de incluso de desahogarnos a veces entre nosotras, porque, pues, tía, es que es jueves, cuando grabamos y cuando publicamos. Es jueves, llevo 3 días de semana de trabajo y estoy hasta aquí. Vamos a hablar. Y te da la vida, entonces va evolucionando el tema, ¿no? Y sí, ese es mi aporte de cómo fue y de cómo ha evolucionado. Gracias, María. Sí, y como toda idea, ¿no? Probablemente no totalmente aterrizada, pero creo que en ese momento fue algo que no se venía platicando, me imagino, de antes, sino que al menos por la perspectiva que me da el audio, tomó a Esther con mucha sorpresa bueno, y lo peor de todo, Esther, es que te dijeron que había algo que hacer, pero nunca te dijeron qué, ¿verdad? Nada más, mira, te quiero invitar a un proyecto, va a estar muy bueno, pensado en ti, nadie más que tú es la que puede sacar adelante esto. Pero luego te digo, ¿no? Ahí quédate con la duda y a ver cuándo te aterrizo todo esto. ¿Cómo viviste ese momento, Esther? Nos comentabas, estabas recién viviendo tu maternidad. Sí. Yo creo y que acababa de nacer mi hijo ahí en ese momento, yo creo. Nació a la vez el podcast que mi niño. Pues, más que con sorpresa, era en plan de, pero tía, no me hagas esto. O sea, yo necesito saberlo, no me dejes así. De hecho, si no recuerdo mal, tardó en contestarme y decía, que me contestes, que me lo digas. Creo que hay un podcast por ahí que diga, tía, que no te irás a dormir sin decírmelo, no vas a dejar aquí nerviosa. Y cuando luego me lo contó, me pareció súper bien la idea y demás. Y me ha dicho, lo que ha dicho María, que no se acuerda cómo evolucionó de hablar de organización a desahogarse, pero yo creo que algo nos pasó ahí, porque nosotras, este es un origen, ¿vale? El podcast tiene 2. Este es uno, pero el otro es que nosotros nos desahogamos con la otra. Nuestros audios eran, mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha hecho este cliente, mira, porque sabemos pues, lo que ella dice afinidad,
es comprensión para mí. O sea, yo sé que María me va a entender mejor que mi marido cuando me desahogo de un cliente o de cualquier cosa que me haya pasado. Entonces son audios de desahogo, pero de 10 minutos, de 20 minutos. Pues mira, me ha pasado esto, pues voy a hacer esto, pues no, o no sé qué hacer, pido consejo. Entonces nos desahogamos la una con la otra. Y al final eso evolucionó de esto se habla muy poco, esto es que parece que es tabú hablar de lo que se factura y no de la rentabilidad, parece que hay que decir que somos súper felices y no nos podemos quejar porque no tenemos horario, cuando en realidad madrugamos y nos acostamos tarde. O lo mejor, vivimos de vacaciones, que mucha gente, como tú trabajas por tu cuenta, tienes todo el tiempo libre que quieras, en plan, Claro, vacaciones y esas sí. cosas, sí. Sí. Yo la maternidad lo viví, esto fue real, de decir, que eres emprendedor y trabajas en casa, pues podrás cuidar de tu hijo sin que lo lleves a la guardería, jardín de infancia, creo que se llama aquí. Y me quedé, pero ¿tú qué te crees que demanda un bebé? O sea, yo no le dejo su habitación y estoy sola sentada en el ordenador, eso no se puede hacer. Y bueno, pues empezaron diciendo, pues vamos a enfocar el podcast por aquí. También no encontrábamos nombre, ¿no, María? No encontrábamos un nombre y eso fue evolucionando y acabó también en, ¿verdad? Sí, el nombre tampoco lo teníamos claro. Estuvimos como 3 o 4 días dándole vueltas. ¿Cómo lo llamamos? Y lanzamos varias ideas, teníamos un montón de ideas, luego lo dejamos reposar, luego ya volvimos. El café, ¿por qué café? Pues porque yo a las 11 me tomo un café, ella también se lo toma y dijimos, vamos a compartir el café como si tuviéramos, ya sé dónde vino, como si estuviéramos trabajando en una oficina, fuéramos compañeras, yo iría muchas veces a su mesa y le diría, tía, vamos a tomarnos un café porque es que necesito descansar un poco. Y sería un poco el mismo momento, recreando los trabajos físicos de oficina de toda la vida, como nos tomamos el café a las 11, 11 y media, a la hora que sea, ¿no? Y de ahí también vino el nombre, fueron combinándose, sí. Sí. Y de todo esto, bueno, surge al final Café sin purpurina. Bueno, parte de la esencia de los podcasts, quienes tienen la oportunidad de proponer, de hacer propuestas diferentes con diversos temas, es también el trasfondo que hay en cada uno de nosotros. Ya hemos conocido un poco el antecedente de Esther, de María, por sus propias palabras, a qué se han dedicado previamente. Yo tomé unas notas también que voy a compartir con mi audiencia de qué más hay detrás de María, de Esther, respecto a lo que proponen en este episodio. Ellas además tienen proyectos independientes. Yo ya tuve la oportunidad de descargarme ambos y de leerlos, me han servido mucho. Esther, por ejemplo, tiene un documento ya que ha llamado los 10 mandamientos de automatización. Ya me lo descargué, tengo en mi teléfono celular más o menos 3 o 4 aplicaciones de las que tú recomendaste, Esther. Conocí algunas, otras definitivamente no. A pesar de que digamos que yo estoy como en un limbo, ¿verdad? Actualmente profesional, porque tengo este podcast que va un poco más con el paso a paso muy lento de llegar a ser una fuente de ingresos. Ya un episodio de ustedes también me movió el tapete, porque, bueno, así decimos, ¿no? O sea, me puso a reflexionar en el que ustedes dicen, bueno, pues si estás haciendo algo que valga la pena, dale un valor. Realmente el podcast en el que estamos platicando va con un ritmo muy lento en cuanto a esa visión que tú comentabas en ese episodio. Bueno, primero voy a hacer audiencia y tal vez muy adelante tenga una intención de poder proyectarme profesionalmente, pero el de ustedes ha sido algo diferente. Ustedes ya nacieron con la intención de compartir, pero también con toda una estructura de que a través del podcast puedan generar algunos ingresos. Ya platicaremos de la estructura, pero Esther tiene estos 10 mandamientos. María tiene también un documento que se llama 14 consejos para comprender por qué la gente no te compra. También lo maneja como 14 cafés, ¿no? Como unas pequeñas pausas que también estoy suscrito, ya me llegan a mí las reflexiones particulares de cada uno de ellos. Pero además, bueno, Esther se ha dedicado a la consultoría. Parte de los elementos que ella trabaja es reducir tiempos de trabajo y automatizar procesos en los negocios. Además, bueno, ya en el plano más personal, te gusta mucho leer y creo que eso lo comparte mucho también con María, el hábito, el gusto por leer. Le gustan mucho las series y también, bueno, Harry Potter y el universo Marvel, cinematográfico de Marvel también. Y hasta el momento, en palabras de Esther, no hay herramienta que se le resista, ¿no? Y se considera a sí mismo optimista y creo que ambas reflejan ese optimismo en esta conversación. Y a María, bueno, no la he escuchado mucho, ya escuché la palabra semilla,
pero yo sé que María siempre hace metáforas de la naturaleza. Entonces, María, por favor, siéntete con la confianza de seguirlas haciendo en este, en este episodio. Trabaja con marcas y negocios, es una filosofía interesante. Ella trabaja con marcas y negocios a los que ella misma compraría. Y eso es como una especie de guía en sus decisiones de clientes y de actividades. Ya habíamos mencionado, vivió 3 años en Perú. Y además, si no me pierdo, María, también en algún momento, bueno, me imagino que aún practicas, pero en algún momento previo tenías un poco de más tiempo dedicándote a la danza española. Eres bailarina también, María, ¿verdad? De danza española, ballet. Ajá. Y flamenco, ¿no? Entre nada más, ¿no? Imagínense todo lo que pueden aportar en este episodio. Precisamente me fui profundizando, ¿verdad? En algunos aspectos particulares. También, María, precisamente fuiste directora de coreografía y encontraba algo bien interesante. Fuiste voluntaria también de la Cruz Roja Española, 2 años, María. Y bueno, creo que por Sí. ese amplio espectro, pues ya les ha hecho llegar, además que conoces un poco la visión latinoamericana y europea de todo esto que tiene que ver con el café sin purpurina. Nace entonces el proyecto, ya con todo este antecedente de ambas, nos podemos imaginar qué vamos a encontrar ahí. Nace Café sin Purpurina, creo que hasta la fecha tienen 17 episodios publicados, si no mal recuerdo. Sí. Y bueno, Café sin Purpurina nos habla del lado B o la cara B del emprender. Cuando escuchaba por primera vez su propuesta, recordaba, yo tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente joven, yo soy profesor universitario aquí en México, y de repente me encuentro con esta realidad. Los jóvenes se comparan mucho con el ideal de un emprendedor, un empresario que tiene un vehículo bonito, que tiene viajes, que constantemente está en un aeropuerto viajando de un lado a otro por placer o por negocios, está muy bien vestido. Y de repente cuando muchos de mis estudiantes están emprendiendo algo en pequeño, a veces pues, les gusta hacer alguna artesanía y la venden, y dicen, bueno, ¿cuándo voy a llegar a esa realidad? Y hay una sensación de que están haciendo las cosas mal. Después de escuchar Café sin Purpurina, creo que vi ese lado B. Probablemente esos emprendedores, la gente que está buscando desarrollarse por sí misma, realmente tiene más en común con un verdadero emprendedor, aquel que está sufriendo el día a día y preguntándose cuándo va a llegar ese sueño que se hace realidad, que todos aquellos que en algún momento pueden estar inflando demasiado o idealizando demasiado el emprendedor. Mucho de lo que me encanta de los episodios del podcast que he tenido la oportunidad de escuchar es que se centran en eso, en que se necesita disciplina, se necesita una cultura del esfuerzo para lograr las cosas, y creo que ese es un mensaje muy importante para todos los que quieren emprender. Al menos en Latinoamérica es muy común lo que se le ha dado como vendedores de humos, gente que te habla de negocios y que te dice, te voy a dar mis tips súper secretos, nada más que tienes que pagarme tanto dinero para que te los dé, obviamente, y vas a llegar a ser un hombre de éxito. Y el éxito se mide en cuentas de banco, se mide en propiedades y no se mide en lo que ustedes empezaban hablando, en esa felicidad. Y creo que va un poco la filosofía por ese esquema. ¿Cómo fueron diseñando bueno, una vez que ya tenían centrado el concepto, que era Café sin Purpurina, ¿cómo fue naciendo el contenido? Mucho es lo que ustedes viven, Esther, y me imagino que el entorno que tienen en el medio, en su país, respecto a estas realidades. Creo que, no sé si la lectura que les compartí es correcta, Esther, si por ahí va la filosofía del podcast y qué más podríamos compartir al respecto. Sí, sí, lo has dicho estupendo. Yo me he quedado con lo de que cuándo voy a llegar a ese sueño que todo el mundo muestra, y lo que quiero compartir es que el sueño es estar viviéndolo. O sea, mi objetivo de emprender no es llegar a un punto en el que ya vivo de la vida sentado en una playa con una piña en la mano. Mi objetivo es este momento, es vivir la infancia de mi hijo, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sin tener, pues teniendo tiempo disponible, me organizo como yo quiero, es esto. Este es el sueño, estar en el proceso. No hay un punto final, una luz al final del túnel. No, no. No es un túnel y una luz, es un camino bonito. Duro, pero bonito. ¿Vale? O sea, que hay que disfrutar mientras estás en él. No, no tiene un objetivo final. Si ese es si es el motivo por el que alguien ha emprendido tener pues ese sueño, ¿no? Final
ser rico, ser Mark Zuckerberg o ser Jeff Bezos o cualquiera de estos famosos, que jueguen a la lotería. O sea, porque creo que emprender, o sea, es demasiado duro como para no estar disfrutando el camino para un objetivo que quizá no llegue. Y lo más seguro que no llegue. Si esto es, nosotras vivimos pues con un sueldo, no somos millonarias, ni tampoco creo que María lo comparte conmigo, tampoco es nuestro objetivo ser millonarias. Pues no emprendimos por dinero. Entonces, si el objetivo no es un sueño, estar viviéndolo es un modo de vida. Para nosotros emprender es un estilo de vida, esa es la definición. Y emprendemos para tener ese estilo de vida, no para llegar pues, te digo, a vivir ese sueño, ¿no? Y me has preguntado otra cosa que no me acuerdo. De las temáticas de Café sin Purpurina. Pues realmente cuando empezamos a decir cosas de las que nosotras solemos quejarnos y como a definir los conceptos muy, venga, pues hablamos de rentabilidad, hablamos de incertidumbre, hablamos sobre el email, hablamos sobre las redes sociales, que yo siempre me quejo de que las odio, pero tienes que estar, pero sí, pero no, me quitan, bueno, pues nos desahogábamos ahí. Y realmente, pues no sé si teníamos 10, quizá, María, temas, y según vas grabando van saliendo más. Es que es una rueda. Bueno, haces podcast, Max, y seguro que lo sabes. Es que vas haciendo podcast y salen solos. En cada podcast María se apunta a 4 ideas nuevas. Así Es que cierto, eso ya es salen una muchas rueda. cosas, Sí. claro, salen como muchas cosas tangentes, ¿no? Porque si hablas de facturación, pues te vienen temas como cómo lo gestionas con el tema de los pagos. Factura ahora, factura después, que presupuestos, es que van saliendo porque como todo está tan integrado, claro, aquí salen muchas ideas. Y sí, cuando empezamos no teníamos 10, Esther, perdona, teníamos, no sé, una lista enorme en el Excel. O sea, estábamos como deseando que llegara el momento de empezar a hablar de todo eso. Y era como, tía, pues sí, ahí se te ocurre esta, yo saco esta otra. Y bueno, yo me iba a poner y me ponía y decía, y esta, y me salían súper solas, ¿no? Y luego, pues, no sé, es como una rueda que nunca termina. También es una tranquilidad porque dices, cuando vamos a grabar siempre tenemos temas nuevos. No hay que pensar sobre qué voy a hablar. No, es como una fluidez, ¿no? Te viene y lo haces. Y total. Y luego respecto a algo que comentaba antes, ¿no? Decía del estilo de vida, yo suscribo lo que Esther ha dicho. Y también creo que ese punto, desde mi experiencia en Latinoamérica, con el tema de ganar dinero, yo lo he visto diferente también a cómo se valora, o cómo lo valoramos en la sociedad española en general. ¿Por qué? Porque se juega mucho con el dinero en Latinoamérica de una forma mucho más, no sé, como que está más en la boca de la gente, ¿no? Es como que la gente quiere ganar dinero y no tiene ningún problema en reconocerlo. Entonces, aquí en España sí que hay como un poco de, no, sí, a mí el dinero no es lo más importante. A ver, sí es importante, ¿no? Pero es como que es más sencillo jugar y tristemente es mucho más estafa y mucho más fraude basándose en ese discurso porque la gente está más receptiva también a escucharlo y a llevárselo, ¿no? A su terreno. Entonces, claro, una mejora en la calidad de vida en Latinoamérica equivale a una mejora en el dinero que tengas. Entonces también, sí, es muy interesante. Ok, el dinero es importante, eso no lo vamos a negar, pero hay otra cosa paralela al dinero, ¿no? Es como si no ganas ese dinero de una forma alineada contigo, de forma honesta, que sea sostenible para ti y que en el camino disfrutes y te sientas en el flujo de la abundancia, hola, Feng Shui, pues como que pierde un poco de valor porque te pasas la vida intentando llegar a un sitio y cuando te quieres dar cuenta se te han pasado X años de vida y no estás ni siquiera en el camino porque te has perdido esos años y esos años ya no vuelven, ¿no? Entonces ese sería un poco el puntito que te añadiría, pero vamos, que 100% de acuerdo, ¿no? Gracias, Master María. Y bueno, dentro de la gran cantidad de temas, les decía, es un podcast joven, pero sí, con mucha disciplina, ellos mismos la promueven, bastante constante. Bueno, está un episodio de introducción, se llama Café con María y Esther, y nos van hablando de muchos conceptos que para quienes las podamos escuchar fuera de España nos ilustran bastante, hablan un poco de esa realidad en términos fiscales, en términos de aspectos laborales muy específicos que sabemos que dependiendo el país, pues pueden variar. Pero creo que detrás de todo esto, detrás del, ya sea el documento, ya sea el trámite,
hay una realidad que vivimos todos y yo creo que precisamente la aportación de Café Sin Purpurina es que es una sensación que compartimos todos como seres humanos, ¿no? De hecho, el podcast tiene en la introducción que ustedes hacen, es cómo emprender, pero siempre frente a dilemas que vamos a vivir en el día a día, sensaciones, porque somos seres humanos y claro que nos molesta y nos hace llorar. Digo, al menos en lo personal, yo he llorado, bueno, cuando tenía un trabajo más intenso administrativamente. Ahora ya estoy como en un limbo en el que tengo cierto parámetro de libertad y cierta responsabilidad, pero en la docencia siempre hay mucha bondad en quienes nos dedicamos a ello. Pero también malabares, ¿no? El día a día, ya no me alcanzó para la nómina y qué tengo que hacer. Lo que comentaba es, María, no me pagó un cliente, no administré bien mis tiempos, porque en esa misma libertad hay va a parecer como del mundo de Marvel, Esther, de estos personajes que dicen, detrás de de un gran poder, hay una gran responsabilidad, le decían ahí a Peter Sí, Parker, ¿no? Que es muy correcto. recurrente, ¿no? Y es que es esta realidad. Lo que van a encontrar en Café Sin Purpurina no es, y ustedes mismos lo han mencionado, no, lo que estamos haciendo es lo mejor y todo lo demás, lo que hicimos en el pasado ha sido un gran error. No, es rescatar esos elementos que les han dado vida a ustedes para poder explorar ese lado B del emprendimiento. Y esto creo que lo hacen bastante bien en el esquema que nos han llegado a compartir. ¿Cómo han visto la evolución de su podcast? Sé que es apenas breve el tiempo que llevan, María, pero creo que ya han empezado a incluir diferentes elementos. Tal vez eran ideas que tenían previamente diseñadas y las han ido incorporando de una manera muy natural. Por ejemplo, han hecho ya algunos podcasts con invitados, personas del medio que pueden compartir alguna idea central. Y han agregado, aunque no sé si esto ya estaba desde el inicio, creo que fue desde muy temprano del podcast, lo que están llamando ahora como desahogos, en la que pues se puede dar rienda suelta y me imagino, creo que también la intención es, si alguien que es seguidor de su podcast puede mandarles un audio y decirles, a mí me pasa esto en el trabajo, por Sí. favor hablen de él, ¿no? O al menos quiero que escucharlo de su voz para sentirme más tranquilo y saber que en realidad yo no soy el malo, ¿no? Yo simplemente soy un ser humano que está lidiando con estos dilemas, sensaciones y malabares. ¿Cómo han visto el proyecto, Esther? Desde tu óptica, ¿cómo ves el proyecto? De este inicio son 17 capítulos. ¿Cómo ha sentido que ha ido evolucionando el podcast para ustedes? Pues para mí, la verdad es que nunca lo hemos hablado entre María y yo. Para mí empezó como algo más, muy desahogo, ¿no? De desahogarme, de sacarlo de dentro, de, jolín, yo pienso esto y parece que no puedo hablarlo con nadie porque tengo que decir que todo es bonito y que emprender es perfecto. Y entonces fue me desahogo y a la vez quito tabús, ¿no? En plan de ya está, ya lo he soltado al público, me escuche mucha gente, poca gente, da igual, está ahí en el aire y esto ya, vamos a quitarle tabú y esto es lo que pienso, le guste a quien le guste, yo pienso así, ¿no? Que luego estaba todo abierto a debate, por supuesto. Y luego sí que ha ido como evolucionando más a aportar, ¿no? Primero fue a sacar de dentro y desahogarte y quitar tabús. Pero ahora lo considero más como aportar a otros, ayudar a otros a no estás solo, yo también lo pienso, yo también lo he vivido, sigue ahí, aguanta y si te caes te levantas y no sé, dar esos ánimos a la gente pues, que está empezando o que no está empezando pero que se ha caído, tiene un bache o una mala racha. Decir, no pasa nada, todos lo tenemos. Vamos, María y yo, por lo menos un día a la semana lo tenemos malo, es que esto seguro, ¿no? Entonces, sí que ahí no estás sola, somos todos. O sea, no te creas esto de la purpurina o de la brillantina de las redes sociales. Aquí, el de purpurina surgió por el quitarle el brilli brilli, que se dice aquí mucho en España, porque no sé si fue la vecina rubia, que es una influencer de aquí en España muy conocida, que lo decía ella primero, o no sé si fue ella primero, pero bueno, era pues eso, la parte bonita, ¿no? De la vida. Y luego la frase de no es oro todo lo que reluce, no sé si allí se conoce, pues aquí decimos no es purpurina todo lo que reluce. Y, me he ido porque he mezclado temas y ya no sé lo que estaba diciendo. Pero bueno, ahora para mí ha evolucionado el podcast a aportar y a animar a la gente a que no están solos, que eso que lo que ellos sienten, lo sentimos todos, aunque no se hable. Y así lo veo yo ahora.
Gracias, Esther. María, cómo has visto tú este proyecto? Bueno, tú fuiste la que llamó primero, tú enviaste este mensaje, así que seguramente también tienes una visión particular de cómo ha evolucionado, hacia dónde lo han llevado. Y ¿cómo te sientes ahora con lo que han logrado, María? Qué interesante. Yo en realidad creo que mi idea solo fue una semilla, hablando de semillas, porque de lo que a mí se me ocurrió que podríamos hablar, que era el foco, ahora hablamos en el podcast, pero como una parte, ¿no? Entonces, para mí es como que ha florecido algo más grande de lo que a mí se me ocurrió y estoy feliz con eso, ¿no? Entonces, empezó como un desahogo, empezó como un proyecto nuevo, porque a mí me apasiona empezar cosas, o sea, tengo como esa naturaleza de vamos a empezar, no sé qué, ya estoy yo te lo empiezo. Luego ya mantener a lo mejor es como, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero me apasiona la energía inicial del comienzo y empezó así como, se convirtió en desahogo, se convirtió en un ratito bueno que he hecho con mi compañera, que de verdad salía renovada de las grabaciones y era como, ay, mira, yo no sé hasta dónde llegará, pero lo bien que me ha hecho sentir a mí ahora, este rato que he compartido con ella, de verdad me hace sentir menos sola, me hace sentir más fuerte, me hace sentir más capaz y al principio era mucho beneficio, yo creo que más bien beneficio personal para nosotras. Claro, conforme hemos ido viendo que la gente nos comenta o que nos dice o que, ¡guau!, que me gusta mucho el enfoque que le habéis dado a esto, hemos ido viendo que realmente también hay gente a la que le sirve algo que nosotras mismas vivimos, ¿no? Y ahí empieza el proceso de compartir, de aportar, de expandir, ¿por qué traemos invitados? Pues también traemos invitados porque nuestra situación puede ser nuestra situación, pero puede haber muchas otras. Y seguramente esas muchas otras también le ayudan a otras personas que ya las nuestras le ayudan, o incluso a lo mejor, mira, te traigo a esta persona que trabaja en este sector, que no es para nada que nosotros hacemos, pero para que veas que es que esto también sucede en otro lugar, en otro contexto y también es válido. Entonces yo creo que al final mucha gente, la gente que nos escribe, tampoco digo que sea mucha o poca, pero eso es muy subjetivo, me hacéis mucha compañía. A mí me gusta cuando alguien me dice, con vuestros podcasts me siento acompañada. O cada vez hacéis episodios que me gustan más. No sé, es como, qué bien, porque no estamos poniéndole un esfuerzo ahí de desbararnos los sesos para hacerlo. Estamos siendo naturales, estamos contando la realidad sin filtro, estamos diciendo algo que al mundo se le está olvidando y es importante porque en base a los errores, a los atascos, a los tropezones, es como crecemos, es como nos hacemos más fuertes, aprendemos y somos mejores. Y esa es la parte del emprendimiento que también tiene un alto coste a nivel de vida, a nivel energético, a nivel de cómo tú estás, pero te hace ser mejor persona. Y es lo que decía antes, ¿no? Esto no me pone límites de qué puedo hacer, qué puedo sentir, qué puedo probar. Yo puedo llegar a donde quiera y este crecimiento, aunque me cueste, aunque me lleve malos ratos, aunque a veces llore porque tengo rabia o porque tengo impotencia o me siento mal simplemente, me hace ser una María como más grande, como más poderosa, quizás, no lo sé, eso ya es más, cada cual se lo puede tomar a su manera, ¿no? Más libre. Entonces, es como que es una receta muy, muy grande. Digamos que, en resumidas cuentas, la evolución del podcast ha sido, ok, fue una idea semilla y ahora cada vez como si tuviese un jardín, si tuviese un huerto y me va dando frutos que del día a día disfruto. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ahora que has sacado este tema, te lo agradezco que lo hayas comentado porque es verdad que no lo habíamos hablado y es bonito mirar atrás y decir, llevamos casi 20 episodios porque tenemos grabados también otros cuantos, ¿no? Y dije, pues fíjate, qué bonito y además que sea algo compartido, ¿no? Entonces, te lo agradezco también, Max, que lo hayas comentado. Gracias, María. Y es que en realidad, al final de todo este proceso, decíamos, ya sea en España, ya sea en México, ya sea, bueno, estos episodios también afortunadamente en Misión Inteligente Negocios, pues sé que están llegando a gran parte de Sudamérica, Centroamérica, hay mucho público de los Estados Unidos también que pues, habla español y nos escucha. Es una realidad. Creo que a veces vamos por el camino difícil, llegar a un punto en el cual nos agobiamos tanto en el día a día buscando una mejor manera de ser, porque creo que también detrás de todo esto hay ese deseo de ser, de tener un espacio digno, un patrimonio digno, una familia pues, con lo necesario para poder subsistir, pero muchas veces el costo en lo personal, e incluso en uno de los episodios, si no mal recuerdo, es en Autocuidado sin Purpurina, mencionan, bueno, pero es que también tu propia alma, tu propio ser,
a veces se está empeñando en algo que no está siendo benéfico. Y a veces aquí en México decimos, bueno, ¿de qué sirve matarse trabajando si al final tu familia se puede que se quede con mucho dinero de tu trabajo, pero se quede sin ti? Por enfermedades, por estrés, que cada vez, y creo, además de todo lo que la pandemia nos dejó, estamos viendo más en jóvenes, en personas adultas, en todo el sector laboral, empresarial, personas que están lidiando con estrés, con ansiedad, con depresión. Y es cada vez más frecuente estos temas en el mundo empresarial, que a veces tal vez no lo visualizábamos hace algunas décadas. Y creo que tener la oportunidad de escucharlas, reflexionando de lo que les ha pasado, como que nos pone en un nivel de decir, bueno, pues es que también a mí me ha pasado y nunca lo he dicho. Ahora entiendo, hay alguien más que lo ha vivido y ni siquiera es de México, es de España. Y creo que quiero pensar, ¿verdad? Ojalá alguna vez tengan esta retroalimentación. Quiero pensar que algunos de su audiencia, parte de su audiencia, ha tenido como un momento de parar y de tomar un rumbo diferente, ¿no? Que creo que también es algo que viene acompañado con lo que ustedes están haciendo en sus episodios, de una manera divertida además, porque bueno, sí hablamos de estas complejidades, pero lo abordan de una manera muy dinámica, muy agradable. Y además del podcast que está, si no me recuerdo, están en Spotify, están en también Apple Podcast. Y bueno, aquí pregunto porque aquí en Latinoamérica, les confieso, no sabemos bien cómo se pronuncia esta plataforma todavía. Habíamos algunos que lo mencionamos como Evox, otros como iVox, así medio inglés. En España pasa igual. Depende Ok. a quién preguntes, te van a decir iVox o te van a decir iVox. Igual. Ok, entonces ya es un problema más grande de lo que pensaba. Es un Entonces, problema están ahí. internacional. Están ahí. Y además, bueno, Esther, en esa capacidad tecnológica que la caracteriza en sus episodios, dice, bueno, y si quieren también en otra plataforma que no estemos, me avisan y la van a encontrar en breve, ¿no? Tienen esa Sí. posibilidad. Creo que son de las más populares también aquí en esta parte del mundo. Pero tienen también Instagram, YouTube, Twitter, también están ahí con sus cuentas respectivas como Café Sin Purpurina, para que las puedan ubicar. Y además vamos a poner todas las descripciones y todos los vínculos hacia allá en este episodio. Además hay una página web, hay una página que se llama cafesinpurpurina.com, que viene también en la descripción del podcast, de este episodio. Y hay dos secciones en particular que me gustaría que nos platicaran para que la gente conozca un poco más acerca de esto y perfilando también el cierre de esta charla. Hay una sección, y se les voy a preguntar porque creo que va más o menos con el enfoque que nos han compartido ambas. Le pregunto a Esther esta primera sección. Hay una sección que se llama Mecenas, en la que es una manera de interactuar también con el auditorio. Hay algunas maneras en que ir un poco más allá de poder disfrutar de su contenido y también ser parte de un proyecto y aprovecho, hablando de personas que están creando contenido, pues sí, hay un sacrificio, hay tiempo de por medio, hay experiencia que uno ha vivido, pero también no es prohibitivo que podamos hacer un esfuerzo a través de quienes nos escuchan de poder llevarles mejor contenido, verlo de esta manera, ¿verdad? No es en sí un negocio, es decir, para escuchar los otros 10 episodios que siguen tienes que hacer algo económico, sino más bien es una manera de aliarse con ustedes. ¿Cuáles son cómo funciona su sección de mecenas, Esther? ¿Qué tanto éxito ha tenido? Igual me animo a poner mi propia sección también aquí a Visión Inteligente, ¿no? Ya con la experiencia de ustedes. Coméntanos un poco, Esther, de eso. Genial. Pues realmente, a ver, hay dos patas en la sección de mecenas. ¿Cómo nace primero esta sección? Nace, pues, algo que decimos en el podcast, y es que los emprendedores no vivimos del aire. Y es algo que, de hecho, María, apúntatelo para un episodio, no valoran el tiempo de la gente creadora en Internet, ¿vale? Aquí en España ahora se habla mucho de content creator y del mundo de los creadores y demás, del mundo Patreon, que allí también creo que es bastante conocido. Una youtuber que suba vídeos todos los días, un día falla y tiene un montón de haters. ¿Dónde está mi vídeo de hoy? Es como, vamos a ver, pero que es su tiempo, que es gratis, que no la puedes estar exigiendo que haga un vídeo diario con el curro que tiene. Entonces hay dos patas. No se valora y no se conoce el tiempo que hay detrás de crear contenido. Porque claro, tú escuchas un podcast nuestro y dices, bueno, es una hora de contenido, ¿no? Ya, bueno, es una hora grabando, más las tomas falsas, más editar, más escribir.
más crear las redes sociales, el texto que hay en publicarlo, comprobar que se ha programado todo correcto y que se publica. Hay un fallo, Dios mío, vamos a arreglarlo. No estamos 1 hora a la semana trabajando en el podcast, estamos más sin ganar nada, pero no porque queramos ganarlo, sino porque queremos aportar. Pero claro, para poder aportar necesitamos tener ingresos por otro lado, ¿no? Entonces, sí que la cultura del patrocinio del podcast aquí se conoce mucho en podcasts españoles que yo escucho, casi todos tienen un patrocinador detrás. A veces es un patrocinador que patrocina todo entero y a veces que tienen un patrocinador por cada episodio y ya está. Entonces sí que se nos ocurre diciendo, bueno, no es nuestra idea vivir de este podcast, las dos, con un sueldazo, pero oye, si el podcast se automantiene, o sea, si de hecho ahora mismo se automantiene, es todo lo que cuesta el podcast, que son el hosting de la web, pagar el dominio y todas esas cosas, y parte de nuestro trabajo todavía no lo cubre, pero bueno, con que cubra los gastos estamos contentas, yo creo. Pues que el patrocinio sea de ahí, porque no queríamos cobrar por nuestro contenido en ningún momento. Eso lo teníamos claro desde el principio. Entonces, ¿qué otra forma había de poder mantener el podcast sin que nos costara dinero a nosotras? Pues era pues, pedir patrocinio. Y la otra parte, patrocinio es una empresa que bueno, nos puede aportar. Entonces, en el episodio decimos, este episodio está patrocinado por tal y hablamos de esa empresa o lo que sea. Y la otra opción es invitarnos a un café, porque si no se ha notado, nos gusta mucho el café. Y entonces, pues son pequeñas aportaciones puntuales o incluso mensuales, si quieres, pero simplemente para mantener el contenido y pues que si un día por falta de tiempo y de dinero se tiene que caer el podcast, pues que eso no ocurra, ¿no? Que tengamos ahí cierto apoyo, ¿no? Y demás. No es, como digo, nunca ha sido nuestro objetivo que hacernos millonarios. Oye, que si nos hacemos millonarios es estupendo, ¿no, María? Pero que nunca fue el objetivo. Nosotros estamos abiertas a todo lo bueno que pueda venir en nuestra vida, ¿eh? Vamos a ver las cosas claras. Gracias, pero gracias, yo Esther. Nunca... Sí. Y este Nada, le paso el pie a María. Ok, sí, este es el mecanismo, uno de los mecanismos que tienen, que también vale la pena compartirlo desde este lado. Creo que los podcasts como tal tienen una gran diversidad en contenido, en medios aquí al menos en lo que yo conozco de México, es muy poco común el lanzarse a un patrocinio y sucede solamente con los grandes jugadores del medio, ¿no? Como en todo país, seguramente en España también los hay gente ya muy consolidada, a veces que son personas que vienen de medios ya tradicionales como la televisión, la radio, que aprovechan esta imagen y la proyectan a través ya de un podcast, y otros que se han labrado camino también con su contenido, y ahí es donde el foco de negocio se va, ¿no? Ya a veces en automático ellos son como receptores de muchas propuestas para poder promocionar negocios y demás, y hay una gran cantidad que pues está afuera, ¿no? Hasta que se vuelvan atractivos al mercado, se vuelven promotores de productos. Pero creo que cada país tiene su caracterización, pero se me hizo muy interesante la manera en que ustedes pues así lo han integrado y creo que es una manera muy normal. En España ya nos platicaban. Y hay otra sección, María, que se llama Desahogo Emprendedor, precisamente. Es un espacio incluido en la misma página y que le han dado participación también dentro de los episodios del podcast. ¿Cómo surgió la idea, María? Pues no, creo que tu primera llamada, ya escuchamos aquel momento de esa llamada que estresó mucho a Esther. Ya ella había dejado el mundo empresarial para no estresarse, y bueno, y viene María y dice, bueno, ahí te va un poco más de estrés para que no te olvides. Creo que tal vez esa idea del desahogo fue tuya, María, o bueno, surgió de ambas. ¿Y cómo funciona? A ver, la idea del desahogo fue un poco, la tomé prestada de podcast que yo escuchaba. Hay un podcast, lo voy a mencionar porque está muy chévere y seguro que es muy complementario con lo que estamos hablando, que se llama Entiende tu mente. Y en ese podcast la gente envía un audio para desahogarse con algo que le pasa más a nivel psicológico, más a nivel emocional, más a nivel de pues cosas emocionales, porque al final ellos son psicólogos los que hacen el podcast. Y yo lo escuchaba y digo, qué interesante esto, que la propia audiencia también forme parte del podcast. Y entonces, pues sí lo comenté a Esther. Digo, pues, chica, es que yo creo que esto, pues no lo sé. Al principio posiblemente no escriba a nadie, no nos mande audio a nadie, porque también es algo un poco íntimo, en realidad. Estamos hablando de algo que no se cuenta tanto, entonces todo el mundo no va a tener tanta gana como nosotras de decir, voy a sacar aquí ¿no? Voy a sacar aquí o poner debajo de la mesa qué es lo que hay. Pero
yo quiero invitar a la gente a que también, si quiere participar, pues que lo haga y lo comentamos y también pues le quitamos peso, de alguna forma lo hacemos más visible y tal. Y bueno, la verdad es que, como decimos en la sección, you're not alone, tú no estás solo, estás con nosotras si tú quieres, ¿no? Entonces, pues, si quieres enviarnos desahogo, pues directamente le das al botón naranja, grabas lo que tengas que contar. Se graba, creo que esto lo sabe mejor Esther, hasta 1 minuto, Esther, lo que se graba. 1 minuto y medio, 90 segundos, si no recuerdo mal. 90 segundos. Si luego quieres grabar más, pues le da otra vez y se envía. Además, muy sencillo, lo hemos comprobado y se envía bastante bien. Y listo. Y ahí pues también es una forma de decir, bueno, mira, si tú nos escuchas a nosotras y quieres formar parte de nuestra conversación, es tan sencillo como darle a un botón. Así fue. Gracias, María. Y es una dinámica interesante. Estos temas, además, seguramente les dan la oportunidad a ustedes de mantenerse vigentes en las realidades que están viviendo más personas en su país. Y creo que una de las ventajas también es que ahora, y yo espero que así suceda, ahora que pues el espacio que ustedes tienen con Café Sin Purpurina sea más conocido aquí en América Latina, pues también empiezan a recibir desahogos de este lado del mundo, ¿no? Y darse cuenta de que en muchas ocasiones puede suceder algo curioso. Lo que para nosotros o lo que para alguien en una región es un problema, aquí lo vemos de una manera más natural o al revés, ¿no? Estamos aquí ahogándonos en un vaso de agua. Creo que ahí tiene mucho que ver la tecnología, Esther. Mucha región, al menos la región sureste aquí de México, pues hay gran cantidad de emprendedores que batallan mucho con estas tecnologías y ahí puede ser el tener que, después de todo lo que hemos vivido en confinamiento, darse cuenta de que el mundo ya va girando hacia este tipo de mecanismos para al menos tener un trabajo aceptable, tener la posibilidad de tener una opción laboral, manejar algunas tecnologías. También hay algunas alternativas. Y además que en solitario, también invito a visitar pues, las páginas de ambas en solitario, nos pueden dar muchas luces de lo que hacen y de lo que están aportando en el podcast. Entonces, ahí tenemos un panorama muy completo de lo que están haciendo ambas en conjunto. Podrán conocer también qué hacen en forma individual. Y antes de cerrar esta charla, María Esther, que la verdad me da mucho gusto, porque además ustedes, bueno, no sé si sucede en España, pero en México, cuando alguien nos apoya por primera vez en algo, a veces le decimos que es nuestro padrino o nuestra madrina. Entonces, ustedes son la primera colaboración que hago directamente con alguien que se dedica a los podcasts. Normalmente mis invitados son gente que está en algún emprendimiento, algunos grandes, algunos pequeños, algunos ni siquiera han salido, están todavía en proceso, otros ya tienen bastante consolidación, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con alguien que está en el mundo del podcast, que tiene un enfoque también orientado a los negocios, en pequeño, grande, gran escala. Y bueno, ustedes van a ser las madrinas espero yo, muchos otros episodios similares con más gente que esté creando contenido. Pero me gustaría cerrar esta charla de hoy con ustedes, María. ¿Alguna recomendación final? Primeramente, ¿cómo visualizan el camino de Café Sin Purpurina? ¿Cómo visualizan en un mediano plazo este proyecto? ¿Y qué mensaje positivo podrían dejarnos al estilo de Café Sin Purpurina a todas las personas que nos escuchan el día de hoy? No sé si quieres empezar, Esther, María, quien guste. María, te lo dejo. Me lo deja a mí. Pues, a ver, visualiza, que en verdad es una pregunta interesante. Sinceramente, yo veo la evolución del podcast, o digamos como lo que hemos hablado de cara hacia atrás, de cara hacia adelante, hacia el futuro, como algo que evolucionará con nosotras. Que en función de cómo nosotras vayamos viendo, sintiéndonos qué pasa en nuestros negocios, cómo vemos que cambia el mercado, se va a ir adaptando a la situación. ¿Y cómo lo visualizo? Pues también suelto expectativas. O sea, este puede ser uno de los mejores del consejo que suma lo que estás pidiéndome de qué recomendación me darías. Y luego se aplica directamente a la regulación del podcast. Suelta expectativas y déjate llevar un poco por qué va pasando, por qué vas sintiendo. No es lo que te han dicho que tiene que ser. Muchas veces suceden cosas que no te dijeron, que no te avisaron, pero son reales. Y ahí puedes ir guiándote por lo que te va diciendo la vida y conforme va evolucionando tu proyecto, tu negocio o tu propia vida, ¿no? Entonces, yo así es como yo siento la evolución del podcast. No tengo una visualización de cómo va a ser esto dentro de un futuro. Yo creo que seguirá su camino, evolucionará conforme nosotras evolucionemos y como nosotras siempre estamos evolucionando, el podcast lo hará también de forma paralela y natural, ¿no? Y eso es autenticidad también, así que se alinea un poco con
con eso, ¿no? Con suelta expectativas y deja que lo auténtico salga. Gracias María. Muy orgánica la respuesta, como es el estilo de María. Y vamos a ver qué opina Sí. Esther. Tal vez Esther, En adelante. realidad lo que dice María me gusta mucho porque es como nació el podcast. Cuando ya nos pusimos manos a la obra, después de todo lo que hemos contado, cómo nació, era como, pues vamos a grabar y a ver qué pasa. O sea, y lo pongo en Spotify y en Amazon, que sé ponerlo, y ya lo iré poniendo en las demás, que no hace falta esperar a estar en 8.000 plataformas para salir. Pues vamos saliendo y al principio nos escuchará mi madre, la tuya y alguien más, pero a ver qué pasa, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho la reflexión de María porque el futuro es como nacimos realmente, es como, pues a ver qué pasa, pues como fluya pasará y ya está, ¿no? Sí que alguna vez hemos hablado del futuro de igual crear algo más de comunidad, de aportar algo más tipo, sobre todo muy basadas en el no estás solo, no estás sola, de pues hacer reuniones, de masterminds, que en realidad son desahogos, ¿no? De vamos a quedar para desahogarnos de un tema concreto, de hacer reuniones de algo en concreto, ¿no? Y sí que, bueno, esa idea está en el aire, pero lo que dice María, ni es nuestro objetivo, ni nos centramos, es como, pues va evolucionando y ya está, ¿no? Porque sí que lo que tuvimos claro desde un principio es que a veces bueno, quitándole purpurina al emprendimiento, que te agobias, ¿no? Con algún proyecto deja de ser divertido para empezar a ser una obligación y ya no lo estoy disfrutando. Si ni siquiera me está dando dinero, pues tiene todas las papeletas para ese proyecto irse a la basura. Si ni me gusta ni me da dinero, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces dijimos, sin estrés, o sea, esto es para quedar, grabar y disfrutar nosotras, sin estrés, y ya está. Y como vaya evolucionando, si tenemos una idea muy grande y no está saliendo, bueno, no pasa nada, no hemos prometido a nadie nos está poniendo la pistola en la cabeza para que esto salga, pues ya llegará en su momento, ¿no? Y luego respondiendo a la otra pregunta sobre algo que compartir de consejos y demás, voy a volver al no estás solo, no estás sola, pero sobre todo el gestionar, María lo llama expectativas, yo lo voy a llamar frustraciones. Cuando algo te frustra, algo no te sale, algo no es como tú creías que iba a ser, que las expectativas que contaba María, casi seguro le ha pasado a alguien más, si es que es así, o sea, es imposible que esté solo en el mundo, ¿no? Hay que sacarse eso, salir de la cabeza, de estar diciendo, pobrecito yo, no, compártelo, desahógate, habla con los demás, hazte conocidos emprendedores que seguro han pasado por lo mismo que tú, puedas hablar, pero ya no solo desahogarte, sino recibe otros puntos de vista, recibe otras ideas de otra gente que ha estado ahí donde estás tú o está en ese momento, ¿no? No te frustres, las cosas no son como tú pensabas, disfruta del camino, no son así, bueno, vamos a ver por qué no son así, vamos a estudiarlo, pues es que es así, yo no lo sabía, pues ya está, o es que algo estoy haciendo mal, pues camino por otro sitio, pero que no te coma la frustración jolín, es que estoy mal, es que estoy estresado, es que trabajo 20 horas al día. Bueno, párate y analiza por qué. Entonces cobras muy barato a lo mejor o estás buscando tus clientes donde no deberías de buscarlos. Entonces, habla con otra gente que te dé otros puntos de vista, que quizá tengas que cambiar el camino o quizá estés en el camino correcto y necesitas ánimos para seguir, porque hay veces que necesitas ánimos para seguir. Y básicamente todo se resume a no estamos solos, somos muchos y todos hemos pasado por aquí y hay que aguantar. Y siempre hay una salida. Sí. Esa salida puede ser compartir y hablar con otro, para poner un poco la guinda del pastel y ya. Sí. Gracias, María Esther. Hace un par de días apenas veía una publicación en internet donde unos psicólogos hacían la comparación del impacto que tiene el compararse y ponían la figura de una persona con un helado y estaba muy feliz con el helado, pero cuando vio a otra persona que tenía un helado con dos bolas de helado más grande, ya no se sintió tan feliz con el que tenía. Entonces, empezó a compararse y ese es uno de los primeros pasos en los que a veces en el mundo emprendedor nos cuesta tanto. Creer, y ustedes lo mencionan en un episodio del podcast también, creer que mis parámetros son iguales a los de los demás, entonces si ellos tienen tal o cual cosa o han logrado tal o cual cosa es porque yo soy el que está haciendo mal las cosas y no sabemos las condiciones, ¿no? Y creo que la recomendación con la que cerraría también esta charla es darse esa oportunidad, haciendo eco a lo que ustedes ya comentaban, de parar, reflexionar y si necesitan un apoyo extra para reflexionar, pues hay muchas personas que están viviendo lo mismo. Pueden, por favor, les pido se suscriban a este podcast
porque van a encontrar respuestas, aún sin buscarlas. Créanme, muchos de nosotros estamos en un estado aparentemente de tranquilidad, una zona de confort en nuestras actividades, pero cuando escuchamos a Esther, a María en sus episodios, empieza en nosotros a gestionarse algo, y esto no lo había visto de esta manera. Incluso puede ser que estemos haciendo algo y le falta algo más para, aún sea que estemos disfrutándolo, algo más para disfrutarlo aún más, ¿no? Y creo que son mensajes que llegan muy acordes a los tiempos actuales, a las generaciones actuales de emprendedores, emprendedoras o jóvenes que pues están saturados de ideales en redes sociales que a veces no se van a llegar a alcanzar porque tienen muchísimos filtros y a veces creo que es necesario, a través de espacios como los de ustedes, también quitar un poco de filtros hacia esa realidad emprendedora que todos viven, sobre todo los del día a día, las personas que en el día a día están construyendo, que pues tienen mucha incertidumbre respecto al éxito, al logro que van a tener, pero aquí tienen una respuesta. Y entonces, Esther, María, les agradezco mucho haber compartido con nosotros este espacio, Misión Inteligente de Negocios. Estarán próximamente en pues, todos los medios que ya conocen de Visión para poder hacer llegar este episodio a lo más posible en todas nuestras redes sociales. Y obviamente, pues en la descripción de este episodio tendrán todo el acceso a nuestra audiencia para poder conocer un poco más a profundidad el Café Sin Purpurina y además los proyectos independientes que ustedes tengan. Pues Esther, María, un saludo a la distancia. Sé que tenemos 7 horas casi o 7 horas de diferencia en horarios, pero es un gusto que hayan aceptado estar con nosotros y gracias por compartir un poco este proyecto y mucho éxito en lo personal y en el podcast. Esperamos seguir escuchándolas muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias por traernos, por compartir también cosas de ti, de tus proyectos, aunque haya sido poquito, pues la verdad es que también a mí me gusta, me siento muy halagada y honrada, así que... Sí, yo también. Abrazo a la y también distancia ver de igual que manera. la gente que nos escucha se lo toma así, ¿no? Como nos has contado. O sea, es que yo creo que nos ha llenado a los dos un montón, nos ha dado muchos ánimos para seguir. Y nada, voy a cerrar con una cosa que has dicho, lo de los helados, y voy a decirte que las comparaciones no son malas, siempre y cuando te compares con tu pasado. Porque has dicho, tengo un helado de una bola y el de al lado tiene 2. Ya, pero es que ayer no tenías un helado. O sea, es con lo que hay que quedarse. Ahora tienes un helado y mañana igual tienes el de 2 bolas. No te compares con el de al lado porque tú ayer no tenías un helado y hoy sí. Entonces tienes que verlo así como la evolución propia que has llevado y quedarte con eso de, jolín, es que tengo un helado y ayer no lo tenía. O sea, y no toda la gente puede decir que tiene un helado. Entonces, agradece también dónde estás y lo que tienes y valora el esfuerzo que te ha costado conseguir tu helado. Ahora me apetece un helado, por cierto. Así que con eso voy a dejar, es que no me voy a quedarme sin decirlo. Y de vez en cuando también tomarnos un café con purpurina, porque también hay ese lado hermoso que ustedes ya mencionaban de esta libertad que están viviendo en sus proyectos personales. Pues un gusto tenerlas en este espacio, espero que no sea la última vez, poder seguir escuchando los logros que tengan en Café Sin Purpurina, invitar a toda la audiencia a que las conozca, que disfrute, realmente es un disfrute poderlas escuchar en sus episodios y desearles pues, el mejor de los éxitos en un futuro. Hasta luego. Muchas gracias, Max. Chao. Gracias. Hasta luego. Despido también a la audiencia de Visión Inteligente de Negocios. Nos escuchamos en el siguiente episodio.